Miedos profundos, donde el horror tiene su propia voz. No era raro que hubiera un movimiento constante en el hospital. Era un lugar pequeño, con un personal reducido, pero que servía a todas las comunidades cercanas. No teníamos muchas opciones en esa región, así que cualquier emergencia nos llevaba ahí, al edificio de paredes blancas que olían a desinfectante y a humedad. Esa noche el aire estaba más frío de lo habitual. Llegué al hospital poco antes de las 7, como me había indicado el mensaje que recibí esa misma tarde. Decía algo sencillo pero directo. Reunión importante, 7 en punto, tercer piso, no faltes. Venía sin firma, pero asumí que era algo relacionado con los turnos o la junta de emergencia. Subí las escaleras lentamente. El eco de mis pasos llenaban el pasillo vacío. Lo primero que noté fue el silencio. A esa hora el hospital debería estar lleno de ruido. Pacientes quejándose, el murmullo de las enfermeras, los timbres de los monitores. Pero todo estaba callado, como si alguien hubiera bajado el volumen del lugar. Al llegar al tercer piso, lo encontré casi desierto. Las luces fluorescentes titilaban y había una sensación extraña en el aire, una especie de tensión que no podría explicar. Caminé hacia la sala de reuniones, donde ya había visto entrar a algunos compañeros antes que yo. La puerta estaba entreabierta y al asomarme me sorprendió lo que vi. Casi todo el personal estaba ahí, pero nadie hablaba. Estaban sentados alrededor de la mesa, con las manos sobre sus piernas, mirando fijamente hacia el extremo de la sala. Al fondo, sentado en la cabecera, estaba el doctor Hidalgo, nuestro jefe de turno. Su rostro, habitualmente sereno, tenía una rigidez que nunca antes le había visto. Parecía estar a punto de decir algo, pero no movía los labios. ¿Qué pasa?, pregunté rompiendo el silencio. Nadie respondió. Los rostros de mis compañeros no mostraban emoción alguna, como si estuvieran en trance. Algo no estaba bien. Tomé asiento lentamente, sintiendo cómo todos los ojos se posaban en mí por un breve instante. Antes de volver a mirar hacia el doctor Hidalgo, quise insistir, pero algo en mí me dijo que guardara silencio. Pasaron los minutos, o al menos eso parecía, porque el reloj de pared estaba detenido. Lo había notado al entrar. Las manecillas marcaban las 7 en punto, y no se habían movido ni un segundo desde entonces. Finalmente el doctor Hidalgo se levantó. Su movimiento fue lento, casi mecánico. Con voz baja y pausada comenzó a hablar. Es importante que todos estemos aquí esta noche. Hay algo que deben saber, algo que no podemos ignorar más. Las palabras que salían de su boca se escuchaban forzadas, como si realmente no quisiera decirnos nada. Desde hace unas semanas han sucedido cosas que no hemos podido explicar. Desapariciones, fallos en los equipos, pacientes que, según los registros, nunca debieron haber estado aquí. Su mirada recorrió la sala, deteniéndose en cada uno de nosotros. Sentí un escalofrío cuando sus ojos se posaron en mí. Todos ustedes lo han visto, aunque finjan no saberlo, aunque lo oculten. Este hospital... Dejó la frase a medias, como si le costara terminarla. Antes de que pudiera continuar, una de las luces parpadeó y se apagó. Una sombra cruzó la sala moviéndose rápido, pero no pude identificar qué era. El doctor Hidalgo se desplomó en su silla de repente, y el golpe pareció sacarnos a todos de ese extraño trance. Algunos se levantaron y corrieron hacia él, mientras otros retrocedieron horrorizados. Yo me quedé paralizada, incapaz de moverme viendo cómo su rostro cambiaba. No sé cómo explicarlo. Su piel comenzó a perder el color y sus ojos abiertos de par en par parecían mirar algo que nosotros no podíamos ver. Casi se me sale un grito de horror, pero lo contuve. Fue entonces cuando lo entendí. No estábamos solos en esa sala. Las sombras en las esquinas comenzaron a moverse, alargándose hacia nosotros. Una de las enfermeras empezó a llorar, mientras otro de los médicos intentaba abrir la puerta sin éxito. Estábamos atrapados.
Ellos no nos van a dejar salir. No sé quién lo dijo, pero tenía razón. El espacio pareció comprimirse, como si un peso invisible cayera sobre nosotros. El olor cambió también, una mezcla entre herrumbre y algo más oscuro. Las luces restantes parpadearon y por un breve instante pude verlos. Había figuras en las sombras, observándonos desde el fondo de la sala. No eran personas, pero tenían forma humana, retorcida y desproporcionada. Se movían lentamente hacia nosotros, sin prisa, como si supieran que no había escapatoria. La sala se llenó de murmullos, pero no venían de nosotros. Eran voces, cientos de ellas, hablando al mismo tiempo, susurrando cosas que no podía entender. En medio del caos vi algo que nunca olvidaré. La fotografía enmarcada que colgaba en la pared, una imagen grupal del personal del hospital, comenzó a cambiar. Los rostros de mis compañeros desaparecieron uno por uno, reemplazados por las figuras que nos acechaban. No recuerdo cómo logré salir de ahí. Todo lo que sé es que desperté horas después en el estacionamiento, con la sensación de haber corrido por mi vida. El hospital estaba en silencio como si nada hubiera pasado, pero yo seguía teniendo el mismo terror. Renuncié al día siguiente. Nunca volví a entrar a ese lugar, y mucho menos después de ver el mensaje que me llegó una semana después de haberme ido de ahí. Reunión importante. 7 en punto. 3er piso. No faltes. Esto fue una producción de Trejos Home Studio y Miedos Profundos, narrado por El Cuervo. Si esta historia dejó un eco en tu mente, recordá que hay más esperando en nuestra colección. Pero cuidado, algunos de estos relatos podrían convertirse en tus peores pesadillas. Un saludo de terror.